Hola, muy buenas, pues, tardes, noches o días, según cómo se encuentren mirando este video. Espero que sea breve. La mayoría de ustedes ya me conocen y saben que, bueno, yo cuando hablo, pues ya me explayo y a veces nada me detiene, pero espero que sea un video corto. Esa es la intención. Un poco la finalidad de este video es poderles hablar un poco acerca de mi texto como propuesta del libro digital que será parte del resultado que tuvimos en el marco de la Cátedra José Vasconcelos de la ENS-UNAM en el 2021 y que se postula un proyecto que trata de conjuntar, de convocar, unir a varias voces de compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores sociales, pero así también de algunas profesiones pares que hacen, que están haciendo intervención social con familias o trabajo social con familias, así como también formadoras y formadores de otras compañeras y compañeros estudiantes de trabajo social a lo largo de toda Latinoamérica y Centroamérica. Así que bueno, me da mucho gusto sumarme con una reflexión escrita a este producto y si bien no pude compartir en el marco de ese evento de videoconferencias magistrales y algunos encuentros pauta que tuvimos, no les pude compartir esta reflexión. Bueno, pues este video tiene esa finalidad. Así que bueno, me voy a permitir un poquito más que una exposición, típicamente como tenemos pensadas las exposiciones. Me voy a permitir hablarles un poco del texto y que si alguna o alguno de ustedes desea profundizar más en esta experiencia, lo pueda hacer a través de su lectura en cuanto el libro esté publicado. Obviamente les daremos aviso tanto en el sitio web del Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias, así como también a través seguramente de esta red social, de esta plataforma, les estaré avisando acerca de esa publicación. Y bueno, pues sin más, por el momento sí me gustaría un poco charlar sobre de ello, más que hacerles una presentación, aunque la propuesta de mi texto está realizada a través de, o trata de alguna manera de recuperar una experiencia, diferentes procesos, diferentes experiencias dentro del marco de esta situación a la que nos vimos empujadas y empujados a partir de la pandemia. Mi texto lleva por nombre un nombre que sé que es un poco aventurado, pero espero que se pueda comprender un poco a la par de la reflexión, tanto teórica como vivencial. Se llama Misiones Culturales 2.0. Inclusive traté o pensé de ponerlo en forma de interrogante, pero bueno, finalmente lo puse como una, eh, no como tampoco como una afirmación, pero sí como una posibilidad, digámoslo así. Así que, bueno, Misiones Culturales 2.0, familias, buen vivir y prácticas estéticas, una mirada retrospectiva y prospectiva en diálogo con el trabajo social con familias, sistematización de experiencias de acompañamiento familiar en línea y presencial durante el periodo pandémico 2020-2021. Bueno, trato, como bien se dice aquí, un poco hablar también, dado que esta cátedra se da en el nombre de José Vasconcelos, me ha permitido o me ha dado la oportunidad también esta residencia de la cátedra, conocer más la obra de José Vasconcelos, más allá de lo que cualquier universitaria y universitario sabemos de él. Así que me he dado a la tarea de profundizar en su obra y me parece que hay cuestiones muy importantes y sobre todo muy vigentes a partir de lo que
José Vasconcelos narra, no tanto en términos vivenciales, sino más como preocupaciones específicas sobre el hacer en términos de política pública, no en ese tiempo concebida así, pero sí en términos de garantización de derechos y sobre todo de derechos sociales, como fue, digamos, o es uno de los fundamentos más importantes de la Revolución Mexicana y, por supuesto, de la construcción del México postrevolucionario. Entonces, entendiendo en esa clave a José Vasconcelos, a don José Vasconcelos, es que me aventuro, digamos, a hacer una reflexión, primero rescatando la esencia de estas misiones culturales que me parece desde un punto de vista, por supuesto, un punto analítico también muy personal, me parece que también forman parte de los fundamentos de cómo entender otro tipo de servicio público a lo que se venía arrastrando en el porfiriato, como la referencia gubernamental, no solamente más próxima a la época, sino también en términos de la desigualdad y la inconformidad social que esta época tuvo en el pueblo, ¿no? Sobre todo los resultados de la gran desigualdad social. La confrontación evidente y sigue también siendo muy vigente acerca del entendimiento del mundo en base a modelos occidentales y modelos ontológicos o epistémicos que no tienen mucho que ver con las historicidades que se dieron acá en nuestro continente americano. Eh, y en la América toda, como bien dirían mis compañeros, colegas trabajadoras y trabajadoras sociales del sur, Argentina, Chile. En ese entender es que creo, considero que las misiones culturales son un antecedente de cómo las jornadas territoriales que hoy en día conocemos, mucho de ese trabajo territorial vinculado también a nuestra profesión, pues forma también un antecedente, insisto, no como tal del trabajo social mexicano, pero sí como un elemento importante en el entendimiento y la construcción de otra manera de concebir el servicio público y de cómo las instituciones salgan a las calles y las instituciones se pongan en servicio de la nación, del pueblo y no al revés, ¿no? En esta, digamos, entendimiento tecnocrático o burocrático de la posguerra, en donde, bueno, las personas tienen que ir a las instituciones y las instituciones a estas infraestructuras y se les tiene que atender siempre y cuando ellas vayan a las instituciones. Me parece que la mística de las misiones culturales rescata eso, ¿no? Ese primer entendimiento de la construcción de un servicio que salga a encontrarse con los derechohabientes, que salga y que se encuentre con las personas y que tenga finalidades muy específicas. En el caso de las misiones culturales, ustedes saben que tenía como principalísima función la alfabetización de la nación, pero así también algunas otras actividades y servicios como cortes de pelo, enseñanza de manualidades y que, como les digo, siguen siendo vigentes a hoy en nuestros días y sobre todo como política territorial de gestión de gobierno. Así que bueno, trato de rescatar, de hacer una pequeña enunciación histórica acerca de ello y con qué finalidad, bueno, un poco la finalidad de rescatar históricamente esto es tratar de, en ese marco, recuperar las experiencias vividas, digamos, en términos de facilitación y acompañamiento realizadas en este periodo pandémico a partir también de diferentes estrategias. Pero estas estrategias, en mi caso, también han sido transversalizadas por prácticas estéticas, que ese es el otro elemento que menciono en el título, y que me parece que también ahí es algo muy importante de rescatar, lo que me gustaría profundizar de manera posterior en la exposición de mi texto y explicarles muy concretamente a qué me refiero cuando hablo de las prácticas estéticas.
Aquí, bueno, me gustaría comentarles este párrafo que me parece muy a cuento también para introducirles un poquito en el marco de contexto, los puntos de contexto que estoy retomando para ese texto. Bajo las experiencias que propongo sistematizar y que recuperé para finalidad de escribir ese texto, recupero una serie de aprendizajes que considero que son importantes de que sean comunicados. Bajo esa mirada retrospectiva en el marco de las misiones culturales de espíritu vasconceliano, así como también en la lectura de los tiempos actuales, aprovechando sobre todo aprovechando, pero también haciendo una reflexión sobre los recursos avanzados en la tecnología de las comunicaciones y cómo es que a través de ellas es que se pudieron desarrollar diversas experiencias, sí transversalizadas por las prácticas estéticas, pero también que de alguna manera me posibilitaron para poder tocar o incidir en el plano de los recursos de reorganización de la vida cotidiana, tanto en la identificación como en el fortalecimiento, en la enseñanza bajo esos procesos de acompañamiento, ¿no? Sobre todo que se dieron a partir del confinamiento y que como nosotros ya sabemos, pues tuvieron bastantes repercusiones, ¿no? Justo uno de mis puntos de contexto para enmarcar esta reflexión, de esta sistematización, esta reflexión de estas experiencias que rescato es el COVID-19, que no solamente se convierte como tal en una pandemia, una afectación de salud pública, sino también un hecho sin precedentes en cuanto al parón, a la pausa, a la ruptura que la mayoría de las personas en esta época, en este mundo, tuvimos en nuestra vida cotidiana. Entiendas esto como en los planos de la vida laboral, la vida educativa, la vida afectiva. Yo insisto que una de las cuestiones más difíciles de entender en, esta, en esta coyuntura, bueno, más difíciles de entender, obviamente no por mí, sino por la propia gente, por las propias personas. Una de las cuestiones más difíciles de poder abordar emocionalmente, psicosocialmente, era el hecho de entender que no conocían muy bien con las personas con las que se cohabitaba, ¿no? No solamente se cohabitaba como si fueran completamente extraños, o sea, esa es la sensación que queda después del confinamiento o durante el confinamiento es saber que a lo mejor puedes decirle hija en términos de una relación de parentesco consanguíneo, o es tu esposa, o es tu esposo, o es tu pareja, en fin, las diversas relaciones interpersonales que tenemos como núcleos familiares o filiofamiliares, pero el darse cuenta de que quizá no sabías mucho o casi nada de la persona con la que estabas viviendo, ¿no? De la persona con la que cenabas todos los días, o de la persona que saludabas y despedías todos los días cuando se iba a la escuela o al trabajo. La dureza, digamos, de esa realidad del confinamiento fue darse cuenta que dentro de esa también vida prepandémica, que tampoco he de decirlo y coincido ahí con algunos autores, tampoco era la mejor, y aunque muchas personas lo miran con nostalgia, creo que ahora tienen muchos más recursos para identificar qué cosas estaban mal de esa vida prepandémica, y una de esas tiene que ver con la falta de conocimiento, la falta de comunicación, de diálogo, de no saber qué cambios, qué era lo que sentían estas personas, que podía yo dormir, convivir y verlas todos los días, pero que realmente no sabía en qué circunstancias o cuáles eran sus proyectos, o cuáles eran sus expectativas de vida. No solo la pandemia, digamos, en términos de confinamiento, vino
a potencializar eso, sino también creo que en la mayoría de las personas, y es algo que se sigue viendo, se sigue manifestando, hay un replanteamiento del autocuidado, hay un replanteamiento de la importancia de la calidad de vida, de la salud, que no se tenía, por lo menos no era una conciencia que se tuviera en la vida prepandémica, ¿no? Además con estilos o con modos de asumir o de identificar la somatización del cuerpo, como decir, me duele la cabeza, voy rápidamente y me tomo unas pastillas, ¿no? Es decir, esa inmediatez también en la que se vivía o en la que se sigue viviendo, por supuesto, hay núcleos, hay espacios donde esto no ha cambiado, pero esa inmediatez de tener, digamos, la respuesta, la solución, la medicación, la cosa rápida, ¿no? Eso en términos de la vida prepandémica, y cuando viene, digamos, toda esta situación con el virus, todas las medidas de contención y mitigación que implementaron los estados-nación en los respectivos países, viene a configurar este espacio de confinamiento, pero también viene a configurar un espacio de ruptura psico y socioemocional muy importante en las personas y en las familias. No en todas, por supuesto, en algunas familias esta experiencia se vivió de una manera totalmente contraria, es decir, se fortalecieron las relaciones, se alimentaban mejor, la comunicación se fortaleció, la convivencia también se vio más fortalecida, pero en la gran mayoría de las situaciones esto no fue así. También por otras cosas que se vienen arrastrando y que es parte del segundo punto de contexto en mi texto, en este texto que propongo que se llama Misiones Culturales 2.0, Familias, Buen Vivir y Prácticas Estéticas. Este segundo punto de contexto y también lo he dejado claro desde que se difundió las actividades del observatorio, las actividades de la cátedra, es la consideración de que las familias son las principales víctimas de este sistema global, de este sistema neoliberal que estamos viendo que se cae prácticamente a pedazos por muchas cosas, no solamente ahora por un contexto internacional bastante difícil con el conflicto en Europa del Este, sino también lo podemos ver, por supuesto, en la configuración de los distintos mercados y ante la inminente, eso sí puedo decirlo, no es algo muy agradable de decir, sobre todo para nosotras y nosotros como trabajadores sociales, ya que podemos, si tenemos elementos para realizar una prospectiva, no es un escenario que se pinte tan bueno, ¿no? Porque estamos ante una inminente cuarta revolución industrial, que ya como tal no es industrial, sino es la revolución tecnológica. Entonces ahora viene una sustitución, ya no de la máquina por la mano del hombre, sino una sustitución de la inteligencia artificial por supuesto, del el ser humano en su totalidad, ¿no? Y principalmente esta situación la vamos a tener, yo creo que en poco tiempo la vamos a tener impactando dimensiones económico-productivas como el sector de servicios, todo lo que tiene que ver con comida, todo lo que tiene que ver con el sector servicios, turismo y, por supuesto, administración pública. Eh, en ese sentido, pues también por eso digo, y si volteamos un poco a los fundamentos del mismo trabajo social anglosajón, inclusive, ¿no? En las reflexiones de esa dimensión técnica instrumental del trabajo social de entre inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tuvo quizás su consolidación metodológica más clara con Mary Richmond durante la época de la Primera Guerra Mundial, pues nos daremos cuenta que por lo menos hay
un espacio temporal de 50, 60 años de intensificación de estos cambios y que tuvieron repercusiones sociales muy importantes en todo el mundo y en todas las sociedades. Hoy en día estamos ante la antesala de ese otro cambio inminente, digo yo, pero los cambios sociales los vamos a ver, o las problemáticas sociales las vamos a ver intensificadas en diferentes campos y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, por ello, por toda esta reflexión y toda esta justificación, es que considero e insisto en que las familias son las principales víctimas de este sistema que desgraciadamente cosificó y ha mercantilizado la vida y la existencia humana. En ese sentido, pues hago una reflexión que espero pues pueda de alguna manera generar algunas reflexiones también al interno gremiales para que pues podamos por lo menos reflexionar y discutir si es que podemos adelantarnos un poquito y generar finalmente propuestas. Y yo diría que antes de la generación de propuestas, pues tenemos que articular esfuerzos conjuntos que no solamente se vean plasmados en un libro, en un papel, sino articular realmente esfuerzos que puedan tener una incidencia real en este mundo más virtual que por desgracia se nos presenta y se nos avecina. Terminando con estos puntos de contexto, bueno, el propósito de la sistematización es recuperar algunas dos interrogantes que me hago de manera inicial, pero también sumadas a dos cuestionamientos que también me parecen fundamentales para darle guía a esa sistematización. Un primer cuestionamiento es ¿qué es incidir en lo social utilizando medios o plataformas digitales para realizar trabajo social con familias? Y el segundo cuestionamiento es ¿qué exige o qué demanda la innovación tecnológica frente al cuerpo metodológico tradicional del trabajo social con grupos, con familias, tomando en cuenta que las actividades a recuperar, en el caso de las experiencias que estoy retomando para la sistematización de este texto, forman parte de iniciativas humanitarias, creativas, dialógicas, participativas, que no necesariamente se encuentran inscritas ni en una tradición metodológica y ni tampoco bajo procedimientos institucionales o dentro de marcos operativos institucionales. Estas experiencias que yo les estoy mencionando forman parte de un continuum de incidencia que también es algo que hemos estado, que bueno, yo y otros colegas hemos estado insistiendo mucho y que entendemos, por supuesto, que forma parte de una postura muy diferente a cómo se entiende la atención social tecnócrata neoliberal, es decir, a cortoplacista, inmediata, que no ponga atención y que no depare procesos a mediano y largo plazo, y no, obviamente desde el punto de vista de un trabajo social más crítico, apelamos a procesos de mediano y largo plazo y que además sean procesos que tengan, que transiten no solamente por la tradicional prevención, atención, seguimiento y evaluación, sino que se fundamenten inclusive desde la proximidad, la aproximación, la proximidad con las personas, con los grupos, con los territorios, que de ahí transiten inclusive hacia la posibilidad de construcción de agendas de incidencia en política pública, ¿no? E incidencia, por supuesto, también en lo social. En ese sentido es que las experiencias que yo estoy
proponiendo para sistematizar en ese texto forman parte de un continuo, más bien de un ejercicio de un trabajo social más independiente. Sí, en algunos marcos, en mi calidad como docente o en mi calidad también como activista de derechos humanos, pero insisto que se fundamentan más bien en incursiones de trabajo social independiente y que no tienen que ver con procesos operativos tradicionales dentro de marcos institucionales también, en donde ya sabemos que es muy difícil a veces operar con cierta apertura, creatividad e innovación. Estas experiencias que yo rescato para este texto son la recuperación de algunas sesiones de encuentro y facilitación de baile recreativo, como lo han visto en este canal. Bueno, yo también, aparte de ser trabajadora social, soy danzaterapeuta, psicoterapeuta corporal y danzaterapeuta, y en ese sentido, bueno, como tal, antes de la pandemia, ya venía teniendo algunas incursiones, facilitación de sesiones de baile recreativo dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y que con el parón se bloqueó todo eso, pero ya posteriormente recuperé el encuentro, la convocatoria de esas sesiones a partir del trabajo en línea o a partir del medio en línea, y que también pues fue una experiencia muy rica, ¿no? De las cuales pues yo podría compartir muchas experiencias y anécdotas, pero si yo pudiera rescatar uno de los aprendizajes más significativos dentro de esa experiencia, recuerdo que en el 2020, y esto se lo comentaba a mis compañeras el año pasado, recuerdo que no descansamos de las sesiones que se daban 3 días a la semana, no descansamos ni en Navidad ni en Año Nuevo por cómo estaban las cosas, ¿no? Sobre todo emocionalmente. Para las gentes que estaban en estos, que entraban a estas sesiones, era importante bailar un poquito para olvidarse de la situación que tenían, ya sea cercana o la situación que veían a su alrededor, con vecinas, con personas vecinas, vecinos, o con compañeros y compañeras de trabajo, o, insisto, en sus propias familias. Y sobre todo, bueno, que además en el caso de la Ciudad de México fue una de las etapas más duras por las que transitó esta ciudad en cuanto al contagio, ¿no? En las fiestas decembrinas del año 2020, y que fue, si no mal recuerdo, si no mal estoy en el planteamiento estadístico, ha sido el mayor pico que hemos tenido, no solamente de contagios, sino de muertes dentro de la Ciudad de México, entre finales del 2020, principios de 2021, además donde apenas se arrancaba la gran campaña de vacunación que se hizo en México. La otra experiencia que rescato, estas experiencias no tienen ningunas características metodológicas similares, sino lo que tienen en términos de espacio, tiempo y lugar es lo que me permitió de alguna manera partir de esas características que la unen dentro de este contexto pandémico, pero en sí mismas no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Ni son procesos concatenados ni nada de eso, aunque sí en términos de los recursos metodológicos, como les decía yo, a partir de prácticas estéticas, es que sí también puedo lograr un punto de unión para poder categorizar, recuperar, reconstruir y categorizar la experiencia. El otro proceso es, bueno, algunas sesiones, algunas experiencias de acompañamiento a familias en búsqueda, sobre todo también durante la época pandémica. También esta situación se vio impactada, no de una manera muy negativa con la pandemia, porque muchas búsquedas primero se pararon, y a partir de la exigencia y de la necesidad y el planteamiento de las mismas
madres en su mayoría, familias, padres, algunos también familiares en búsqueda, es que se reactivaron estas búsquedas. Estas búsquedas obviamente no se pueden hacer de manera remota, tienen que ser de manera presencial, territorial, y bueno, pues también recuperando algunas experiencias en torno a ello, ¿no? Igual en ese caso, pues echando mano un poco de mis conocimientos como psicoterapeuta corporal, sobre todo, y danzaterapeuta. Y la tercera matriz vivencial o experiencial que tomo para la sistematización de este texto es también algunos talleres de promoción sociodeportiva, ahí sí ya en mi calidad como docente, que tuvimos, en mi calidad como docente y en mi calidad como coordinadora o como coordinadora de un centro de estudios muy inicial, un centro de investigación y estudios sociodeportivos que trata justo de generar contenidos y fundamentos metodológicos para la intervención desde trabajo social en el ámbito deportivo. Entonces, también ahí rescatamos algunos aprendizajes y algunas enseñanzas de esas experiencias. Y bueno, la metodología para realizar la sistematización, retomo el modelo propuesto por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, que, bueno, ya podrán verlo de manera más específica en el texto. Y para no tardarme mucho, me gustaría plantearles solamente algunas ideas que rescato principales de los resultados de esta sistematización que se dan a partir de tres campos de reflexión conceptual muy específica, ¿no? La primera, pues que tiene que ver con el título del texto, las misiones culturales 2.0, si es que vale la equiparación, por supuesto, de los circuitos de incidencia sociodigital ante la pandemia. De antemano explico que el término 2.0 ha sido un término desvirtuado y quizás hasta cierto punto banalizado por el marketing, ya que desde la informática se aclara que la web no es como un software que tiene versiones superadas de ella, sino la web como un espacio que va perfeccionando sus capacidades, lo aclaro, ¿no? Estos términos de numerología 2.0, ¿no? O por ejemplo, como en el caso de las redes, de la señal Wi-Fi, de la 4G, 5G y todas estas enunciaciones numéricas, ¿no? Tienen que ver con la claridad o establecer el antes y después de esas innovaciones. Entonces, esta característica diferencial, lo explico aquí, de la participación e interacción colaborativa que tuvieron los usuarios en blogs, plataformas y servicios de redes sociales, es lo que permitió de alguna manera transitar de la web a secas, ¿no? O web 1.0 a la 2.0, ¿no? Y aquí retomo una definición de Mark Briggs, donde dice: la web 2.0 se trata de un paradigma en el uso de la Internet, se trata de apertura, organización y construcción de comunidades virtuales en una era que se abre paso a la información o que se abre al imperio de la información como ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que convoco, espero que no sea una idea muy crítica para la gente que es muy ortodoxa de los conceptos y de las cuestiones históricas, ¿no? Pero invoco una suerte de caracterización basada en esta definición de la web 2.0, de lo 2.0, sobre lo que en un pasado significaron las misiones culturales de Vasconcelos, traídas al presente de este contexto, ¿no? Ante problemáticas que ya hemos comentado aquí, ¿no? Y ante la necesidad de una nueva alfabetización, que no pasa ya por la alfabetización que se fijaba en las misiones culturales posrevolucionarias, sino una nueva alfabetización que pone
que afronta o que pone a la gente, a las personas a reflexionar sobre la importancia de la salud, no solamente de manera física, sino una salud integral, físico, emocional y mental ante, les digo, justo la ruptura que significó la pandemia, ¿no? Entonces estamos aludiendo a una alfabetización más psicosocial, una alfabetización emocional y una alfabetización que, como aquí lo expreso muy bien, permítanme tantito antes de que se mueve un poquito el texto, ¿no? Es una aproximación de entender cómo dentro de estos esquemas de misiones culturales vasconcelianas, cómo tomamos esa nueva alfabetización ante los tiempos actuales y tras los saldos de esa mercantilización de la vida humana, de la cosificación de las relaciones sociales que nos ha dejado el sistema neoliberal, y cómo podemos no solamente construir, constituir o mantener, ahorita estamos en esa etapa de alguna manera de poder abrirnos paso a las posibilidades comunicacionales, pero que tengan un sentido de construcción de comunidad, aunque sea en línea, ¿no? En la web. Esta aproximación también nos lleva un poquito, o es finalmente uno de los resultados que propongo, el reconocimiento de una cuestión social urgente en términos de política de salud mental y emocional. Y que desgraciadamente eso, en términos de las plataformas, de las redes sociales y demás, ahora vemos completamente fenómenos muy diferentes, y sobre todo cuando hablamos de los posicionamientos o de la comunicación, de la expresión de posicionamientos políticos, pues vemos completamente totalmente todo lo contrario, ¿no? Más bien las expresiones de violencia, de racismo, de clasismo racial, vemos finalmente estos vituperios de intolerancia, ¿no? Y que por lo menos en las experiencias dadas fueron la posibilidad sin difusión, ¿no? Pero sí utilizando los medios de comunicación a distancia, pero sin difusión pública, sin esta cuestión de darlo a conocer o de exponerlo o de presumirlo, no sé cómo también la gente, hay muchas diferencias ahí de cómo la gente toma las decisiones de compartir su vida privada, no, sino sin restándole esa cuestión. Y es por eso que también no apelo a que en esta exposición haya una exposición de videos o fotografías o algo, digo, aunque se tengan, no es el caso, sino sin que la gente tenga esa presión, que sabemos que estamos a distancia, pero sin que tenga esa presión, es como siente un espacio incluso hasta más seguro, ¿no? No para todas las personas, en algunas personas obviamente pues sí decían la importancia de poder tener una convivencia, una interacción, o personas que manifestaron que estaba completamente rompiendo ya su psique, su situación emocional, social, el hecho de no poder contactarse con personas y no poder hablar con otras personas que no sean las personas con las que cohabitan sus propios familiares, que también ahí pues la intensificación de problemas familiares estuvo presente, sino que también otras manifestaban sentirse en un espacio más seguro, de confianza, y un espacio donde tuviéramos la posibilidad también de conocernos, por ejemplo, con familias de de mis alumnas, alumnos, ¿no? En términos reales, pues como ya no se está en educación básica, ¿no? Pues la mayoría de ellos no pensaría que pudiera conocer a una profesora universitaria de su hijo o de su hija, ¿no? Pero se da la posibilidad, y se da además la posibilidad ante la propuesta de trabajar una serie de contenidos, en este caso sobre los talleres de promoción sociodeportiva, que pudiera brindarles recursos y que pudiera
por lo menos aperturar un espacio diferente de comunicación, de escuchar otras voces y de comentar problemáticas en el aspecto nutricional o en el aspecto convivencial o recursos de autocuidado, ¿no? Algo que funcionó mucho y algo que fue algo muy positivo, tanto en la parte de los juegos lúdicos, digamos, y de conocimiento de informaciones sobre qué comer, cómo comer, explicar la política de los sellos, por supuesto, hacer incluso tabulaciones económicas para que la gente también un poco desmitificara el hecho de que pues llevar una dieta es completamente caro, ¿no? También lo que nos sirvió muchísimo es esto de los ejercicios de respiración, los ejercicios de meditación, sin inscribirlas, por supuesto, a algún tipo de modelo religioso, sino más que nada con reflexiones sobre la afirmación de la vida, la importancia de saber respirar, ¿no? Cosas muy básicas y que realmente pues nos proporcionaron bastantes aprendizajes tanto a la gente que estuvo conmigo también acompañándome en la facilitación de estas experiencias o con las que he podido coincidir también ya como profesionistas y como colegas dentro de estas experiencias, ¿no? Y justo eso forma parte de la segunda reflexión en torno a estos resultados de este trabajo, que es la educación, bueno, la importancia de retomar un concepto que que afronta totalmente el concepto de bienestar, el bienestar neoliberal o el bienestar concebido desde estos modelos tecnócratas de mercantilización de la vida humana, sino el rescate del concepto buen vivir y que además el buen vivir es una aportación de nuestros pueblos originarios y concretamente, por ejemplo, políticas a nivel de política pública, de construcciones y propuestas que se han dado en países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? El concepto de buen vivir, que es un concepto mucho más integral, pero que yo lo aboco o lo rescato más en este sentido que decía, ¿no? Cosas tan básicas que llevaron a la gente no solamente a hablar, a reflexionar sobre ello, sino a poder incorporarlo dentro de esa reorganización de la vida cotidiana e incorporarlo como rutinas, como hábitos, ¿no? Y ahí yo detecto que hay una conciencia de dignidad sobre la importancia del cuidado y el autocuidado, ¿no? En ese sentido es que inscribo mi reflexión y me gustaría leerles este pequeño párrafo, ¿no? En la concepción del buen vivir se replantean muchas ideas, elementos e interrogantes que desde la vida materializada y banalizada por el sistema capitalista neoliberal se dejan de percibir e incluso hasta de pensar y hacer como por ejemplo, y hacer, ¿no? Como por ejemplo, cuestionamientos como, ¿me siento feliz? ¿Cuánto tiempo y cómo lo compartimos? ¿Siento o sentimos que aportamos algo con el trabajo que estamos haciendo o solamente lo hago para ganarme la vida? ¿Me veo toda mi vida haciendo esto? ¿Me veo conviviendo o agrupado con ciertas personas? ¿Lo que me nutre me alimenta o solo lo consumo porque me gusta? ¿Hago ejercicio o me distraigo con algo que me guste o me apasione? ¿Me cuido? ¿Respiro? ¿Sé respirar? Entre otras tantas interrogantes que pudieran, pues no son filosóficas, ¿no? O sea, que pudieran, por supuesto, son parte de la filosofía de la vida, por supuesto, pero que nos llevan a, digo, cuestiones muy básicas como la de pues respirar, ¿no? Y saber tomar conciencia de la respiración y no darlo como por añadidura y desde por yo respiro, ¿no? Y si no, pues estuviera muerta, ¿no? Sí, pero eres consciente no solamente de tu respiración, sino puedes potencializarla, puedes fortalecerla y no solamente como una práctica individualizada, sino como algo que podemos compartir en familia, como otra actividad que también nos pueda fortalecer, ¿no? Después de la comida o después quizá de que salimos a sacar a la
los seres sintientes que tenemos como parte también de nuestras relaciones familiares y de nuestro hogar. Y en ese sentido también retomo algo muy importante que me gustaría compartirles, ¿no? Sí, dentro del buen vivir, pero también tomo algo que me parece también muy fundamental, que tiene que ver con las aportaciones desde el ecofeminismo. La reconcepción o reformulación de nuestras prácticas de sustento y de cuidados, ¿no? Ahí yo estoy pues realmente iniciándome en el conocimiento de esa materia, pero la considero una parte muy importante y que las compañeras feministas económicas, de la economía feminista, han promovido de una manera muy fuerte la reflexión sobre los cuidados o sobre un sistema nacional o un sistema de política pública de cuidados que reconozca los cuidados, pero que también redistribuya los mismos de manera equitativa, no solamente en la vida familiar, sino también a partir de las políticas públicas. Y pero digo, yo estoy iniciando en esa materia y no es lo que profundizo y abordo en esta sistematización. Yo lo que rescato de esa aportación y de esas interpelaciones del ecofeminismo ecológico, además, ecoarte feminismo, es la urgencia de posicionar o reposicionar la vida al centro. Eso me parece muy importante. La vida al centro. Cuando una persona nos dice, o cuando muchas personas nos dicen, te invito a hacer ejercicio. No, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? No, tengo tiempo en otras cosas, ¿no? Yo gasto mi tiempo en cosas que me dan para ganarme la vida, para comer, ¿no? Y eso es correcto, eso es, por supuesto, es válido, ¿no? Pero es también importante que las personas nos demos cuenta que tenemos que habituar una práctica de autocuidado de manera rutinaria, diaria, cotidiana, a fin de que también podamos prevenir enfermedades, ¿no? Como les digo, hay mucha sensibilización y todavía hay mucha conciencia sobre los saldos que nos ha dejado la pandemia en ese sentido, ¿no? Y sobre todo también porque el COVID no es una enfermedad que ya nos da el virus, ya nos da y ya, no pasa nada, no. Muchas personas estamos o están teniendo secuelas respecto de también igual, de manera diferenciada y de manera más intensa que otras, ¿no? Pero estamos teniendo secuelas quienes ya vivimos con la enfermedad. Entonces, en ese sentido, la urgencia de posicionar y reposicionar la vida al centro, así como la soberanía corporal y colectiva de nuestras corporalidades, es una reflexión extensiva hacia esa colectividad de los cuidados, desde mi punto de vista, ¿no? Y que es una materia urgente y potente de la necesidad de esa alfabetización biopsicosocial y emocional, y sobre todo que vuelva, que tras esta situación que se está viviendo, no solamente con la pandemia, insisto, sino con la reconfiguración del sistema económico a nivel mundial, necesitamos ahora, mientras que el neoliberalismo nos fragmentó, nos individualizó, nos atomizó, ahora tenemos que reconstruir necesariamente colectividad y eso, fortalecerla y reconstruirla a partir de la organización política y social básica como es la familia, las familias, y tenemos que reconstituir esa colectividad justo para afrontar las cosas que se nos vienen, ¿no? Y además, en donde está más que visto, también con el trabajo en línea o con las posibilidades de quienes pueden trabajar en línea, en que el hogar o el posicionamiento de esa manera híbrida, de alguna manera, de a las personas un poco más de tiempo para convivir con las personas con las que cohabitan o conocer incluso los lugares, los barrios, los vecindarios donde se encuentran viviendo.
Esto no va a ser fácil y estamos también en una época transitoria e incluso hay personas que también son bastante críticas de esta situación porque hay personas que entienden el mundo laboral en el mundo de la afuera, ¿no? En el mundo de lo público. Y entonces ahora estamos en una reconfiguración en donde tienes esas dos posibilidades entre lo público y lo privado y esa es otra situación coyuntural que va a abrir, por supuesto, mucha crítica, ¿no? Pero para efectos de esta necesidad de alfabetización biopsicosocial y emocional para fortalecer una convivencia más armónica de nuestras relaciones, que además se dan principalmente y primordialmente en la socioespacialidad del hogar o de los hogares, es que esta concepción también viene un poquito a, a instalar otras discusiones alrededor de la salud pública, ¿no? Por supuesto. Y de esa concepción dentro del buen vivir, ¿no? Que es una concepción muy amplia que no solo radica en la dimensión de una alimentación digna, de una nutrición, de un autocuidado, sino que, por supuesto, me parece que el concepto de buen vivir y los objetivos que persigue este paradigma, pues afronta totalmente los marcos de financiarización del capitalismo farmacológico eh, a la que nos hemos visto expuestas y expuestos y en la que, por supuesto, nuestras corporalidades como nuestras familias, pues han sido pues víctimas de ello, ¿no? Y finalmente, y ya por eso les digo que no, quiero siempre no hacer videos muy largos, pero pues trato de explicarme y explicar un poquito las ideas, ¿no? Bueno, finalmente la reflexión sobre las prácticas estéticas, ¿no? Como una posibilidad de incidencia frente a escenarios de riesgo, de incertidumbre y de dolor social. Y para ello, pues, claro, yo retomo la estética entendida así por Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, la estética de la liberación, ¿no? Que la entiende en su primer momento como una facultad de los seres humanos que comprenden cognitiva y subjetivamente los deseos y la voluntad de vida. Eso a mí me parece fundamental en el concepto de Dussel, pero también veo en el desarrollo de esta estética de la liberación la posibilidad de que, no solamente la posibilidad, sino componentes muy tradicionales del corpus ontológico, axiológico y epistemológico del trabajo social, como son la praxis y la tecne, ¿no? La praxis como dentro del campo estético como facultad humana y humanizante, ¿no? La praxis que posiciona al sujeto ante acciones o instituciones posibles con respecto a otros seres humanos. Esto es una conceptualización ofrecida por el doctor Dussel, por supuesto, y también por otro lado tenemos a la TECNE, que se ocupa también en explicación del doctor Dussel, más bien de la relación del sujeto con la naturaleza, creando instrumentos culturales para transformar dicha naturaleza en cultura, es decir, una morada adecuada. Yo entiendo que esa morada adecuada, ya posteriormente y profundizando en la propuesta del doctor Dussel, esa morada no es una morada, no es una infraestructura, no es una morada material, sino es una morada objetiva, sí también material, por supuesto, de expresiones artísticas y subjetivas a través de la concepción de algo que es bello y sublime para el ser humano, ¿no? O de lo que también en este caso, como yo les comentaba, ¿no? Ante tanto dolor, ante tanta incertidumbre, ante tanto miedo por el contagio y todo, pues decir, híjole, ¿sabes qué? Necesitamos unirnos. A lo mejor no voy a bailar, necesitamos reunirnos para bailar. A lo mejor no, ni lo voy a hacer y a lo mejor estoy cansada, pero tan siquiera ver que alguien se mueve o experimentar yo o compartir yo con mi hermana la posibilidad de, oye, vamos a bailar un ratito
y podernos sentirnos vivas en ese ratito, bueno, ya me instala en esa morada subjetiva que me contacta con el disfrute, con esa otra posibilidad de entender el mundo, como dice aquí el doctor Dussel, y que es parte de la potencia de la estética, ¿no? Como esa facultad subjetiva. Aquí retomo también lo propuesto por el doctor Dussel para hacer una pequeña confrontación y una interpelación también crítica al mismo Vasconcelos en su obra. Él tiene toda una obra desarrollada que se llama Estética, y particularmente hay una mención sobre Vasconcelos que dice, ¿no? Respecto a la educación estética, ¿no? El hecho de que peligrara esta como camino del arte o como un camino de arte de sensualidad y complacencia baja, utilizando al arte como una expresión y no como una superación. Obviamente, bueno, ahí se toca quizá las fronteras más conservadoras de don José Vasconcelos, pero ahí interpelo yo este concepto porque justo me parece que lo que proporciona la práctica estética en la riqueza de su expresión es lo que nos hace a veces no solamente transitar, sino superar, y superar sobre todo estadios emocionales, psicoemocionales, que nos pueden llevar hacia un estado mucho más precarizado, o en el caso de, pues como muchos especialistas lo dicen, ¿no? La pandemia dentro de la pandemia. Una de esas pandemias dentro de la pandemia es la depresión, ¿no? Los altos niveles estadísticos de gente que está siendo diagnosticada con depresión, y que es algo que también tenemos que poner o que tomar muy en cuenta, sobre todo quienes trabajamos con la cuestión de lo social. Y bueno, pues así es que retomo también junto, así como lo estoy haciendo en este video, bueno, retomo algunas reflexiones de esos aprendizajes obtenidos en esas experiencias para, para fundamentar, ¿no? Cómo es que a partir de este recurso, de esta herramienta, es que pues pude de alguna manera hacer trabajo con familias, no sé si trabajo social, pero ahí queda la discusión, porque hay algunas personas que dicen y que defienden de manera muy ortodoxa que eso no es trabajo social, pero finalmente creo que cuando uno está con un grupo, con una intencionalidad y proporcionando también o facilitando la transición sobre procesos o estadios de uno a otro lado, finalmente uno está haciendo pues lo que en la importancia o en el centro metodológico del trabajo social con grupos y del trabajo social con familias está y se encuentra, ¿no? Bueno, y finalmente pues, ya para concluir me gustaría leerles las conclusiones, que esas sí son muy cortitas, así esperando que les guste y que les motive leer este texto que saldrá próximamente. Estoy consciente del tinte que pudiera tornarse motivacional en los postulados que he desarrollado, pero aclaro que, como diría Gramsci, no tratan de caer en la banalidad del optimismo sin fundamento crítico, por lo que vuelvo a reiterar que no es mi finalidad vanagloriar las tecnologías de la comunicación y sus recursos en las plataformas de comunicación o redes sociales como un paradigma por el que debemos optar, elogiar y, sobre todo lo más peligroso, elegir como una modalidad absoluta de incidencia o de construcción de camino metodológico alternativo en el trabajo social con grupos, personas y familias. Coincido con Byung-Chul Han cuando explica, aclaro que baso esta referencia en la obra en su libro Las no cosas de Byung-Chul Han, cuando explica que la fantasmagórica eficacia en este campo ha restado realidad en la digitación y tecnologización de las comunicaciones, y que la fragilidad de la instantaneidad de la vida digitalizada, como lo estamos ya viviendo y experimentando hoy en día, peligra y evidencia
la capa superficial, banal, cosificadora y por tanto violenta y excluyente con las que se desarrollan actualmente nuestras comunicaciones digitales, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, esta apertura y construcción de la posibilidad de construcción de una comunidad a la que refiere el término 2.0 necesita algo más allá del medio, es decir, la aplicación, la plataforma o la red social, ya que lo importante no es por dónde o por qué medio por el cual podamos compartir informaciones, sentires, preocupaciones o perspectivas, sino que son justo en estos últimos los componentes centrales para la construcción de esas comunidades virtuales que no solamente se exhiban públicamente o que, ¿no? sino que se constituyan estos espacios como simples medios de cómo construir esas moradas de reconocimiento subjetivo e incluso espacios de expresión intersubjetiva de comprometida contención y colectivización de proximidades relacionales. Eso es, digamos, lo que yo puedo concluir bajo la sistematización de estas experiencias y, como decía yo, en una mirada retrospectiva de esas misiones culturales y ahora quizá una misión más futurista de las mismas, ¿no? Un momentito, por favor. Perdón, bueno, las vicisitudes de la grabación en vivo y en casa, ¿no? Pero bueno, ya estamos regresando y bueno, me permito leer ya los últimos dos párrafos de la conclusión de este trabajo de sistematización. La modalidad de trabajo híbrido no solo en el terreno educativo, sino también en el hacer y el quehacer de la incidencia de trabajo social en diferentes planos y niveles es una cuestión a seguir reflexionando, repensando y discutiendo vigorosamente, sobre todo ante la cada vez más expuesta desnudez del sistema neoliberal, los objetivos no públicos del llamado reseteo global y la sutil pero aparente imposición sobre la digitalización de la vida social como el modo de vida ante esa llamada cuarta revolución industrial, lo que yo explicaba, la revolución tecnológica sobre todo, ¿no? A la que también nombran como reseteo mundial y en beneficio de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Y bueno, seguimos viendo cómo hay una fuerte disputa por los modelos de replanteamiento de la vida humana en esta época y ahí es también me parece y coincidiendo con filósofos de este tiempo como Byung-Chul Han y Zizek y otros, aunque tienen posturas por supuesto muy disímbolas entre ellos, pero en donde por supuesto que desde lo social tenemos que dar una fuerte discusión y no solamente discusión, sino alternativas de mostrar que hay otras formas de colectivización, sobre todo de los cuidados, como lo estaba explicando anteriormente, frente a la devastación de esos sistemas que poco a poco pues se están cayendo y hacia otro factor que no es tema de esta sistematización, pero es una realidad que es el inminente cambio climático pues, como resultado del daño ecológico que han tenido sobre todo las grandes empresas, pero que también pues hemos dejado como la huella ecológica con nosotros como seres humanos, ¿no? Y dejo una pregunta para finalizar. ¿Cómo vamos a abordar, entre paréntesis, también cuestionar e incidir las y los trabajadores sociales en lo que se ha llamado como la nueva normalidad? Un concepto también muy cuestionable, permítanme decirlo, pero sí hay que reconocer que hay un antes y un después del 2020, pero cuando dicen normalidad, ¿a qué refieren? Y cuando dicen nueva, esa nueva normalidad va a tener que ver con las cosas que nos quieren imponer estas grandes compañías tecnológicas o tiene que ver con reconstrucciones de nuestros propios procesos de vida y sobre todo de afirmación de nuestra dignidad y de nuestra vida humana, no artificial, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a responder, digamos, a estos acontecimientos de cambios globales y locales
sobre todo cuando más allá de los peligros del virus SARS-CoV-2 y sus variantes, se ha probado y demostrado la posibilidad de otro paradigma que en diferentes ámbitos de la vida social y cotidiana tiene implicaciones tanto positivas como negativas respecto a la cuestión social. Una discusión que nos vemos irremediablemente empujadas y empujados a hacer de frente a los ejercicios de imperialismo digital y colonización artificial de la vida social y sus circuitos de sociabilidad. Y como todo en la historia y como todo en su historia, trabajo social trata de rescatar la convicción ética, moral y política de lo que implica lo humano, la experiencia en terreno y aquella frase histórica que tanto en tiempos del Vasconcelos por revolucionario como en los tiempos presentes significa el valor de ponerse en los zapatos del otro. En definitiva, eso difícilmente lo puede dar el trabajo en línea o a través de una videollamada. Sí, porque no solamente son las sesiones, las acciones, las actividades que tú puedas convocar, sino, insisto, en los procesos a mediano y largo plazo que nosotras y nosotros como trabajadores sociales podamos no solamente proponer, convocar, sino sobre todo mantener en un continuum que realmente podamos llegar a lograr incidencias y lo que siempre se ha dicho en la carrera, pero que operativamente tiene poco fundamento cuando hablamos de las transformaciones, sobre todo en un contexto donde la tecnología va transformándose más rápido que la cuestión social y sobre todo con el enfoque de derechos humanos. Así que bueno, ahí les dejo mi reflexión, espero les guste el texto ya escrito y nos estamos comunicando en otra ocasión. Muchas gracias.